Hoy vamos a hablar de lo que son los vectores. ¿Qué son los vectores? ¿Para qué se necesitan? ¿Cómo se representan? Etcétera, ¿vale? Según vais avanzando en las matemáticas, van apareciendo o nuevas operaciones o nuevos elementos que vamos a necesitar, nuevas herramientas que vamos a necesitar para realizar cosas más complejas. Según estabais estudiando, pues aprendíais la suma, la resta, la multiplicación, la división, operar con fracciones, potencias, etcétera, ¿vale? Y cada vez que lo estudiáis parece lo que estáis dando en este momento muy difícil, y si os acordáis luego es bastante fácil, es solo acostumbrarse. Los vectores son un invento matemático que se han creado para representar ciertas magnitudes que existen en el mundo en que vivimos. Algunas de las magnitudes, que se llaman magnitudes escalares, se pueden representar solamente como un número. Por ejemplo, la temperatura hace 30 grados, hace 20 grados, hace menos 5 grados. Yo no necesito saber nada más que el número, ¿vale? O el tiempo que ha pasado. Han pasado 3 segundos, 60 segundos, 3 horas. No necesito saber más que eso. Eso se llaman magnitudes escalares. Pero hay ciertas magnitudes que necesitan un poco más de información. Se llaman magnitudes vectoriales. Por ejemplo, si yo te digo que te empujo con 500 newtons, por ejemplo, o 50 newtons, está muy bien, pero te puedo estar empujando hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia un precipicio, y esa información es vital, porque no es lo mismo empujarte por un acantilado que empujarte delante de un acantilado o para un lado, ¿vale? La fuerza es una magnitud vectorial. Necesita, además de un número, necesita una dirección y un sentido. Por eso necesita un vector. Otras magnitudes, hay muchas otras magnitudes vectoriales, pero estáis acostumbrados, por ejemplo, a la velocidad o la aceleración. No es lo mismo que corra en una dirección a que corra en otra. No es lo mismo que acelere en un sentido o acelere en el otro, que realmente estoy frenando, etcétera. Estamos muy acostumbrados a las magnitudes vectoriales. Y para poder representarlas, pues necesito eso, algo que me dé más información. Y se crearon los vectores. Los vectores, ¿qué son? No son más que un segmento que tiene orientación, ¿vale? Una línea que tiene dos cosas, dirección y sentido, además de su tamaño, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué partes tiene un vector? Tiene 3, como hemos dicho. La dirección, el sentido y la magnitud. Y el vector se representa como una línea con una flecha que tiene la línea un origen y un extremo, ¿vale? Esto es un vector, ¿vale? Que tiene dirección. Dirección te lo da la línea en la que está dibujado el vector, ¿vale? O cualquiera de las paralelas. Todas estas líneas que marca mi boli tienen la misma dirección. Pero esta línea este vector tiene dirección diferente. Este también. La línea es totalmente diferente, ¿vale? El sentido lo marca el unir el origen con el extremo, ¿vale? Y lo indica la flecha que hay en el extremo del vector, ¿vale? Y es, por ejemplo, pues eso, norte-sur, este-oeste, etcétera, ¿vale? Entonces, la dirección lo marca la recta, el sentido lo marca la flecha o el origen con el extremo, el sentido del origen con el extremo, origen-extremo, ¿vale? Y la magnitud es el tamaño de esa recta o el segmento. Es decir, si estos son 3, 5, 9, esta es la magnitud, ¿vale? Vale, entonces, la magnitud, si la dirección lo da la recta, el sentido me lo da la flecha, la magnitud se representa por el vector entre los palos del valor absoluto, que lo habréis visto, ¿vale? 2 palos rectos alrededor, ¿vale? Entonces, si estamos hablando del vector A, B, origen, destino, y se pone una flecha siempre encima, ¿vale? La magnitud viene dado por las 2 rayas y el vector AB entre medias. Esto es magnitud, esto es el vector entero, ¿vale? ¿Cómo se representan los vectores? ¿Vale? Pues hay muchas
maneras y tenéis que acostumbraros porque os lo van a dar de diferentes maneras. Lo normal para representar un vector es representarlo en el eje de coordenadas, obviamente, para que tengamos un poco de orden, ¿vale? Aquí el X y aquí la Y, ¿vale? Imaginaros que tenemos y evidentemente podemos poner el vector en cualquiera de los cuadrantes. Vamos a trabajar con este por espacio, ¿vale? Pues imaginaros que tenemos dos puntos, el A y el B, ¿vale? Si tenemos el punto A, que vamos a coger, por ejemplo, que sea uno sencillo, el 2, 1, ¿vale? El 2, 1, este es el punto A, ¿vale? Bueno, pues hay un vector que te da, que con tener un punto ya tenemos un vector si lo unimos con el origen de coordenadas. Y a este vector, que se le llama el OA, se le llama el vector posición del punto A. Entonces, cuando digáis vector posición, eso siempre tiene como origen el origen de coordenadas, ¿vale? Y el extremo, el punto que os estén dando, ¿vale? Entonces os pueden decir, tenemos un vector posición de coordenadas 2, 1, ¿vale? Pues eso, el origen es el origen es el origen de coordenadas y el extremo el punto de coordenadas, ¿vale? Si luego tenemos el punto B, que es vamos a coger uno sencillo, el 3, 4, por ejemplo, ¿vale? Hacemos así, ¿vale? Este es el otro punto que me va a servir de extremo, ¿vale? Pues este, obviamente, también tiene un vector posición que es el OB y que se representa con las mismas coordenadas que el punto, ¿vale? Entonces, cuando veáis esto, es el punto 3, 4, pero cuando veáis esto, ¿vale? Esto es el punto, el vector de posición del punto B, el vector OB de coordenadas 3, 4, ¿vale? Y no necesito poner, veréis, el origen, porque ya sé que es el O, ¿vale? Y ahora vamos a ver entonces cuáles son las coordenadas del vector AB. El vector AB es juntar el punto A con el punto B, ¿vale? A, B. Y entonces podemos representar un vector, como veis, en una gráfica, vectorialmente representarlo, ¿vale? Podemos dar sus componentes, ¿vale? Igual que el vector OB tenía como componentes, el vector posición de B tenía como componentes las coordenadas del punto y el vector OA tiene como componentes las coordenadas del punto, vamos a ver qué coordenadas tiene el vector AB, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis en el vector AB, es esto de aquí, vamos a suponer que el A le vamos a llamar que tiene coordenadas AX, AY, que eran el 2, 1, y el B, BX, BY, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, esta es la parte X del vector A, esto es AX, esto es BX, esto de aquí es AY, y esto de aquí es BI, ¿vale? Y como yo lo que quiero saber es esto y esto, si os fijáis, estas van a ser las coordenadas de mi vector, si os fijáis, la coordenada X del vector AB es la coordenada de la punta de la B menos la coordenada de el origen. BX menos AX me da eso. Entonces, siempre que tengáis un vector, las coordenadas se sacan con la coordenada de la punta menos la coordenada del origen en AX, y en la Y pasa lo mismo. Este cachito de aquí es el de la punta menos el del origen. Punta menos origen. Entonces, para sacar las coordenadas de un vector,
Lo único que tenéis que hacer es restar las x de la punta menos las x del origen, restar las y de la punta menos las y del origen, ¿vale? Entonces, vamos a borrar aquí para que lo veáis. Magnitud, y ahora vamos a dejar esto aquí. Las coordenadas ¿vale? Se sacan haciendo u sub 2 menos u sub 1 si estas son las x, v sub 2 menos v sub 1 si estas son las y's, suponiendo que esto es u y esto es v, ¿vale? Perdonad, no, v sub 2 menos v sub x menos u sub x, v sub y menos u sub y, ¿vale? Las coordenadas de la x de la punta menos las de la origen en la x, las coordenadas de la y de la punta menos las coordenadas de la y del origen, ¿vale? Fijaros que en el caso de un vector posición no hay que hacer ninguna resta, porque el vector OA, si hacemos esa fórmula, digamos, las coordenadas de la x del origen menos, esto tiene coordenadas 0, 0. Entonces 2 menos 0, esto sería 2 menos 0 y 1 menos 0, que son las mismas coordenadas que el punto, ¿vale? Por eso en el vector posición no hace falta hacer esa resta. Pero cuando estamos cogiendo cualquier origen y cualquier punto de origen y cualquier punto de extremo, hay que hacer punta menos origen en las coordenadas. Vale, primera cosa, ¿vale? La segunda cosa es que ahora que hemos hecho esto, podemos encontrar cuál es la magnitud de un vector con las coordenadas, ¿vale? ¿Cómo podría ser? Bueno, pues si os fijáis, el tamaño de la recta no es más que la hipotenusa del triángulo que forman esta magnitud y esta, que es la coordenada y la coordenada x, ¿vale? Entonces, si yo tengo un vector, su magnitud viene dada por la raíz, su magnitud, que es la hipotenusa, viene dada por si el vector es el u sub 2, u sub 1, viene dada por la coordenada y al cuadrado más la raíz cuadrada, la coordenada y al cuadrado más la coordenada x al cuadrado, ¿vale? Esto si está solamente, si ya sabemos las coordenadas del vector, ¿vale? Por ejemplo, habíamos dicho que la coordenada, bueno, y si tenemos, vamos a hacer inversión, vamos a hacer la magnitud del vector posición OA, hemos dicho que tiene 2, 1, ¿vale? La magnitud del vector OA, ¿vale? Es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿vale? El orden da igual. Porque estamos usando Pitágoras. Raíz cuadrada de una componente al cuadrado más otra componente al cuadrado, ¿vale? Que es raíz cuadrada de 4 más 1 igual a raíz cuadrada de 5, ¿vale? Entonces la magnitud del vector de posición de A es raíz de 5, ¿vale? ¿Cómo encontramos la magnitud de cuando me lo dan con dos puntos? ¿Vale? Pues es fácil. La magnitud del vector OA, ¿vale? Y hemos dicho que el vector OA, lo voy a poner aquí, el OA, perdón, el AB. El vector AB viene dado por punta menos origen, 3 menos 2, punta menos origen, 4 menos 1. O sea que 3 menos 2, el 1, 3. ¿Vale? 3 menos 2, 4 menos 1. ¿Vale? Esas son las coordenadas del vector AB, son el 1, 3. ¿Vale? Bueno, su magnitud sería, en la fórmula más grande, coordenada de la x más coordenada de la y al cuadrado, ¿vale? Que sería,
vamos a ponerlo aquí, b sub x menos a sub x al cuadrado, b sub i menos a sub i al cuadrado, ¿vale? Y en este caso, ya lo habíamos hecho, pero sería 3 menos 2 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. No hubiera sido necesario porque ya lo habíamos calculado, es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a raíz de 10, ¿vale? Entonces, la magnitud de un vector cuando me lo dan en coordenadas es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Y sus componentes, recuerda que se calculaban punta menos origen, ¿vale? Ya casi tenemos todo sobre los vectores. Tenemos los parques necesarios, que son un invento matemático, que son para representar ciertas magnitudes, que tienen dirección, sentido y magnitud, que normalmente me los dan por coordenadas y me pueden dar, o me dan un punto y entonces el vector del que estamos hablando es el vector posición de ese punto, juntándolo con el origen, o me dan 2 puntos y entonces estamos hablando del vector que une esos 2 puntos. Tengo que saber cuál es el origen y cuál es el extremo. Las coordenadas vienen dadas por punta menos origen, ¿vale? Y la magnitud de ese vector está dado por Pitágoras, ¿vale? Muy sencillo. Lo único que nos queda es saber otras 3 cosas de vectores. ¿Qué es un vector unitario? ¿Vale? Un vector unitario es un vector que tiene la misma dirección y sentido que otros, pero la magnitud es 1, ¿vale? Es decir, todos estos vectores, si son paralelos, ¿vale? Todos estos vectores tendrían la misma dirección y sentido, ¿vale? Pero diferente magnitud, ¿ok? Me puede interesar saber cuál es un vector unitario, porque cualquiera de estos vectores se puede multiplicar por el vector que consideramos unitario, imaginaros que esto es la unidad, ¿vale? Multiplicado, pues imagínate, 1, 2, 3, esto sería 3 con algo, esto sería a lo mejor 4, esto sería 5, ¿vale? Entonces, cada uno de estos se puede expresar como tantas veces un vector unitario, ¿vale? ¿Cómo saco un vector unitario? Pues es muy fácil, si yo tengo el vector v, el vector u unitario en ese sentido y dirección de v es coger v y dividirlo por su módulo. Y así conseguimos un vector unitario en esa dirección y sentido, ¿vale? ¿Qué me va a dar esto? Bueno, me va a dar obviamente unas coordenadas que teníamos de aquí, imaginaros el 3, 2 dividido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿vale? Y yo cogería esas magnitudes, las dividiría entre lo que me da el denominador y ya tengo el vector unitario en esa dirección y sentido, ¿vale? Y es muy interesante, ya os digo, para ciertas cosas. Luego me pueden preguntar qué son vectores linealmente independientes y linealmente dependientes, ¿vale? Es muy sencillo. Vectores linealmente dependientes son aquellos que se pueden escribir sumando o restándose entre ellos, ¿vale? Entonces, ya miraremos cómo se restan y se suman vectores, ¿vale? En los siguientes vídeos. Pero siempre que podamos escribir un vector como una suma o resta de otros, ¿vale? Igual, por ejemplo, u igual a 3x más y, ¿vale? Tenemos un vector u y el vector v y el vector z, ¿vale? Pues siempre que podamos escribir uno de manera como una suma o resta de otros, ¿vale? Estos son linealmente dependientes. Cuando no es posible escribirse como suma y resta de vectores, ¿vale? De esos vectores son independientes. Por ejemplo, se suele considerar que los ejes X e Y tienen unos vectores unitarios que se llaman normalmente en español I y J, que van en esa dirección y sentido, ¿vale? Y no hay manera de escribirlo como combinaciones de J, y J no hay manera de escribirlo como combinaciones de I. Por lo tanto, I y J son vectores linealmente independientes, ¿vale? Y siempre es interesante tener vectores linealmente independientes para crear lo que se llama una base, es decir, una manera de expresar los demás como combinaciones de estos. Porque si os fijáis, cualquier vector en el espacio XY se puede representar como combinaciones de tantas veces X como tantas veces Y, ¿vale?
¿Ok? Entonces, eso es lo que es un vectores linealmente independientes y vectores linealmente dependientes. ¿Ok? En otros vídeos veremos cómo se suman, restan, las diferentes multiplicaciones de los vectores, pero con esto creo que sabéis un poco más sobre esta nueva herramienta que se llaman vectores.